Gusto saludarles a todos y todas. Bienvenidos al primer video del curso de capacitaciones virtual. Este curso forma parte del programa Transferencia para la gestión eficiente del recurso hídrico en la primera sección del río Concagua, que está implementando la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura a través de consultorías profesionales agrarias. Nos encontramos en el curso de capacitación para dirigentes en aspectos legales, organizacionales y técnicos. Y el módulo que vamos a comenzar el día de hoy es el módulo 1, aspectos legales de las organizaciones de usuarios de aguas. Introducción. La actual regulación del uso de las aguas terrestres, superficiales y subterráneas se encuentra en un cuerpo legal llamado Código de Aguas. Y el Código de Aguas data de 1981. Ha tenido modificaciones fundamentales en los años 2005 y 2018. Además, les son aplicables a los derechos de aprovechamiento de aguas las disposiciones de la Constitución Política del Estado y en especial el artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución, que consagra el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Partamos con el concepto de derecho de aguas. El derecho de aprovechamiento de aguas está definido por el artículo 6 del Código de Aguas. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código de Aguas. El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. Las aguas son bienes nacionales de uso público y por lo tanto no son apropiables por particulares. Sobre las aguas se pueden constituir derechos de aprovechamiento. El derecho de aprovechamiento de aguas se garantiza con el derecho de propiedad en la Constitución. Este faculta para usar, gozar y disponer. Usar significa destinar una cosa a su aplicación o ejercicio natural. Gozar significa percibir frutos, que pueden ser naturales, como los frutos de un árbol, o civiles, que son utilidades o ganancias que producen jurídicamente, como por ejemplo el canon de arrendamiento. Y disponer significa que se puede enajenar, o sea, transferir, o se puede gravar, ponerle gravámenes como por ejemplo prendas o hipotecas según corresponda. La primera vez que se usó la expresión derecho a aprovechamiento de aguas fue en el Código de Aguas de 1951, que fue el primer código de esta materia. En el Acta Constitucional de 1976 se agregó la garantía constitucional de la propiedad o dominio sobre el derecho a aprovechamiento de aguas a favor de sus titulares. Esa disposición pasó a la actual Constitución Política de 1980. La garantía del derecho de propiedad o dominio permite que el derecho de aprovechamiento de aguas se incorpore al patrimonio de su titular a perpetuidad y solamente puede ser privado de él en virtud de una ley de expropiación general o particular por causa de utilidad pública y previo pago de la respectiva indemnización para la toma de posesión del mismo por parte del Estado. ¿Cómo podemos adquirir derechos de aprovechamiento de aguas? Tenemos la adquisición originaria, que es por un acto de autoridad que consiste actualmente en una resolución del Director General de Aguas. El modo de adquirir tradición o transferencia del derecho de aprovechamiento de aguas en el conservador de bienes raíces, pudiendo ser el título de transferencia a una compraventa o una donación. La adquisición por causa de muerte o herencia, y se pueden adquirir por la ley, por ejemplo, los procedimientos de regularización de derechos de aguas. ¿Y cómo podemos perder un derecho de aprovechamiento de aguas? La regla general es que el derecho de aprovechamiento de aguas es perpetuo, salvo los derechos de aprovechamiento de aguas que han sido otorgados con carácter provisorio y por lo tanto son revocables. Los derechos de aprovechamiento de aguas son renunciables por sus titulares y la renuncia debe expresarse en una escritura pública e inscribirse en el conservador de bienes raíces. El derecho de aprovechamiento de aguas puede ser objeto de embargo y remate judicial en caso de no pago de patente por no uso de aguas. Los derechos de aguas que están incorporados en una organización de usuarios de aguas, por regla general, gozan de la presunción de uso. Los derechos de agua pueden clasificarse en consuntivos o no consuntivos.
Los derechos consuntivos facultan para consumir totalmente un caudal sin obligación de restituirlas. Por ejemplo, cuando regamos nuestros cultivos. Los no consuntivos permiten emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla o devolverla. Por ejemplo, las plantas de generación hidroeléctrica. También pueden clasificarse como de ejercicio permanente o eventual. De ejercicio permanente facultan para usar el agua en la dotación que corresponda, a no ser que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente de agua para satisfacerlos en su totalidad, en cuyo caso el caudal se distribuirá en partes proporcionales. En el caso de los derechos eventuales, solo se puede usar el agua en las épocas en que el caudal matriz tenga un sobrante, es decir, después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente, se podrán repartir los derechos de ejercicio eventuales. También podemos clasificar los derechos de aprovechamiento de aguas como de ejercicio continuo, ejercicio discontinuo o ejercicio alternado. Las de ejercicio continuo permiten usar el agua en forma ininterrumpida durante las 24 horas del día. Los derechos de ejercicio discontinuo solo permiten usar el agua durante determinados periodos. Y los de ejercicio alternado, aquellos en que el uso del agua se distribuye entre dos o más personas que se turnan sucesivamente. Un título de derechos de aprovechamiento de aguas es perfecto cuando contiene todas las características que señala el artículo 45 del Cadastro Público de Aguas. Esto es, el nombre del titular, el cauce natural o ubicación del acuífero de que se trata, provincia en que se sitúa la captación y la restitución en su caso, caudal en volumen por unidad de tiempo, por ejemplo, litros por segundo, y por último la clasificación, si se trata de un derecho consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. Pasemos al siguiente tema. Las organizaciones de usuarios de aguas están regidas por el Código de Aguas y hay tres tipos. Esto sin perjuicio de que el Código autoriza a crear organizaciones de usuarios bajo la figura de sociedades. Entonces tenemos tres tipos de OUA: las comunidades de aguas, asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia. Las comunidades de aguas surgen de un hecho que consiste en que si dos o más personas tienen derecho de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal, embalse o aprovechan las aguas de un mismo acuífero, podrán reglamentar la comunidad que existe como consecuencia de este hecho. Su objetivo es tomar las aguas del caudal matriz, repartirlas entre los titulares de derechos, construir, explotar, conservar y mejorar las horas de captación, acueductos y otras que sean necesarias para su aprovechamiento. Las comunidades de aguas legalmente organizadas gozan de la personalidad jurídica y se entienden legalmente organizadas por su registro en la Dirección General de Aguas. ¿Y cómo se constituyen? Para organizarse legalmente, las comunidades de aguas tienen dos procedimientos: la constitución u organización voluntaria y la judicial. Partamos por la constitución u organización voluntaria. Esta se realiza con el 100% de los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas que se conducen por la obra común, quienes suscriben o sea firman una escritura pública de constitución. La escritura pública debe contener los estatutos de la Organización de Usuarios de Aguas y se somete a la aprobación de la Dirección General de Aguas para su registro. Una vez registrada, se entiende legalmente organizada y se inscribe además en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente, que por regla general es el de la bocatoma o punto de captación. El segundo procedimiento es el judicial. Se puede recurrir a la constitución u organización judicial cuando no se puede constituir voluntariamente o si cualquier interesado o la Dirección General de Aguas promueve la cuestión sobre la existencia de la comunidad o sobre los derechos de los comuneros en el agua o en la obra común. Entonces se citará a comparendo ante el juez del lugar en que está ubicada la bocatoma del canal principal. La citación al comparendo en el tribunal será mediante avisos en el diario o periódico que establece el Código de Aguas. En el comparendo, los interesados harán valer los títulos o antecedentes que sirvan para establecer sus derechos en el agua o la obra común,
A falta de acuerdo, el juez resolverá sin más antecedentes que los acompañados. No podrá organizarse una comunidad de aguas ante el juez si existe otra organización ya constituida en la obra común, que tenga la misma jurisdicción. Conjuntamente con la Constitución Judicial se aprueban los estatutos. Los estatutos se aprobarán por la mayoría de los derechos de aprovechamiento de aguas de la organización y a falta de acuerdo con la comunidad se regirá por las normas del Código de Aguas. Declarada por el juez la existencia de la comunidad y fijados los derechos de los comuneros, se procederá a elegir el directorio. La sentencia que reconozca la existencia de la comunidad de aguas y los derechos de los comuneros se reducirá a escritura pública conjuntamente con los estatutos si hubiera acuerdo sobre ellos, la que deberá ser firmada por el juez. Estos antecedentes se presentan ante la Dirección General de Aguas para su aprobación o registro. Por su parte, las asociaciones de canalistas se encuentran reglamentadas en los artículos 257 y siguientes del Código de Aguas, y son organizaciones de usuarios de aguas que surgen de la voluntad de sus miembros que tienen derechos de aprovechamiento en un mismo canal o embalse. Esto significa que, a diferencia de las comunidades de aguas, solo pueden constituirse voluntariamente. Las asociaciones de canalistas constituidas en conformidad a la ley gozarán de personalidad jurídica. La constitución de la asociación y sus estatutos será por escritura pública firmada por todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas sometidos a su jurisdicción y necesitarán de la aprobación del presidente de la República previo informe de la Dirección General de Aguas. Es importante señalar que en la actual legislación las asociaciones de canalistas y las comunidades de aguas tienen las mismas facultades en sus respectivas jurisdicciones. La Junta de Vigilancia es una OUA que se puede constituir en un río o una sección de río que se considere como corriente distinta para los efectos de su distribución. Las juntas de vigilancia tienen por objetivo administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en las fuentes naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que les encomiende la ley. La jurisdicción es el río o la sección de río que le corresponda distribuir las aguas. La jurisdicción de la Junta de Vigilancia se ejerce sobre el cauce natural. Los estatutos de una OUA deberían contener las menciones que establece el artículo 198 del Código de Aguas, y estas son los nombres, apellidos y domicilios de los comuneros, el nombre, domicilio y objeto de la comunidad, el nombre de los cauces, el derecho de agua que corresponde al canal en la corriente de uso público y la forma en que se divide ese derecho entre los comuneros, el nombre y ubicación de los predios que aprovechan las aguas, los bienes comunes, el número de miembros que formará el directorio, las atribuciones que tendrá el directorio, la fecha anual en que debe celebrarse la Junta General Ordinaria y los demás pactos que acordaren los comuneros. El domicilio de la comunidad será la capital de la provincia en que se encuentra la hora de entrega o la bocatoma del canal principal, salvo que los interesados acuerden otro por mayoría de votos. Si una organización de usuarios tiene estatutos aprobados por la autoridad y se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, pero no está registrada en la Dirección General de Aguas, no se entiende legalmente constituida. Esta situación se regulariza presentando los antecedentes de la organización ante el registro de organizaciones de usuarios de aguas de la Dirección General de Aguas, dependiente del departamento legal de ese servicio para su inscripción. Además de los estatutos, las OUAs pueden tener reglamentos. Los estatutos son para materias permanentes de la organización y los reglamentos internos son instrucciones para una mejor administración o gestión de la OUA, como por ejemplo la administración de la Secretaría o de la Oficina de Administración. El reglamento es aprobado por las juntas de comuneros o accionistas, mientras que la modificación de los estatutos requiere de la aprobación de la Dirección General de Aguas. Les agradezco su atención y estaremos disponibles para contestar todas las dudas que tengan. Y para quienes quieran profundizar en este tema, les enviaremos material complementario. Seguimos en contacto. Muchas gracias.